Tal vez esta noche hay alguien escuchando estas palabras desde la sala de su casa o tal vez desde la cama mientras todo está en silencio alrededor. Tal vez la televisión está apagada, las luces están bajas y en medio de ese silencio aparece una sensación difícil de explicar. No es algo que se pueda ver con los ojos, no es algo que se pueda tocar con las manos, pero está ahí como un peso invisible que parece quedarse flotando en el aire de la casa. Porque una casa debería ser un refugio, debería ser el lugar donde el corazón descansa después de un día largo, donde los hijos se sienten seguros, donde las conversaciones alrededor de la mesa traen risa, descanso y esperanza. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que esa paz comienza a desaparecer poco a poco, casi sin que nadie se dé cuenta de cuándo empezó. He conocido familias que dicen algo muy parecido. Ellos recuerdan que hubo un tiempo en el que todo era diferente. Un tiempo en el que el hogar estaba lleno de tranquilidad, en el que las noches eran silenciosas y el descanso llegaba fácilmente. Pero con el paso del tiempo comenzaron a notar pequeños cambios, detalles que parecían insignificantes al principio, pero que poco a poco fueron creciendo. Comenzaron discusiones que antes no existían, palabras que salían con más facilidad de lo normal, tensiones que aparecían sin una razón clara. Los hijos empezaron a sentirse inquietos, el sueño se volvió más difícil y la casa, que antes era un lugar de refugio, empezó a sentirse como un lugar extraño. No porque algo visible hubiera cambiado, sino porque el ambiente parecía diferente. Hace algunos años, una mujer me escribió una carta que nunca pude olvidar. Ella decía algo muy sencillo pero muy profundo. Decía que su casa seguía siendo la misma, las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas fotografías en la pared, pero que de alguna manera ya no se sentía igual. Había una sensación de inquietud que parecía caminar por los pasillos, como si la paz hubiera decidido marcharse sin avisar. Ella me decía en esa carta que no entendía lo que estaba pasando. Nadie en la familia podía señalar un problema específico, no había una tragedia reciente, no había una crisis económica, no había una razón evidente que explicara el cambio. Y sin embargo, algo en el ambiente había cambiado, algo invisible pero real. Y cuando escucho historias como esa, siempre recuerdo una verdad que muchas personas olvidan. A veces pensamos que la vida está compuesta solamente de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, de lo que podemos medir. Pero la realidad es que el ser humano vive también en un mundo espiritual, un mundo que no siempre se percibe con los ojos, pero que influye profundamente en nuestras emociones, en nuestra paz y en nuestra vida diaria. En el lenguaje de la fe, a esto se le llama muchas veces una batalla espiritual. No es una batalla que se pelea con armas visibles, ni con gritos, ni con violencia. Es una batalla silenciosa que ocurre en los lugares donde vivimos, en los espacios donde construimos nuestras familias, en los rincones donde guardamos nuestras memorias. Porque una casa no es solo un conjunto de paredes. Una casa guarda historias, guarda emociones, guarda recuerdos. Cada habitación conserva algo de lo que se ha vivido dentro de ella. Cada mesa ha escuchado conversaciones. Cada ventana ha visto momentos de alegría o de tristeza. Y con el tiempo, el ambiente de un hogar se convierte en algo muy real para quienes viven allí. Tal vez alguna vez entraste a un lugar y sentiste algo extraño sin saber exactamente por qué. No había nada visible que te alarmara, todo parecía normal, pero dentro de ti apareció una sensación difícil de explicar. Como si el ambiente estuviera cargado, como si algo no estuviera completamente en paz. Muchas personas han tenido esa experiencia alguna vez. Y no es algo que deba producir miedo, sino reflexión. Porque el hogar es uno de los lugares más importantes de nuestra vida. Es el lugar donde descansamos, donde criamos a nuestros hijos, donde buscamos refugio cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso. Por eso es tan importante cuidar la paz del hogar. No solo cuidar la limpieza, el orden o la apariencia de las habitaciones, sino también cuidar el ambiente espiritual que existe dentro de la casa. Porque la paz de una familia no depende solamente de lo que sucede afuera, sino también de lo que permitimos entrar. Y aquí aparece una pregunta que muchas personas nunca se han hecho, pero que puede ser más importante de lo que imaginamos. ¿Qué cosas están entrando a nuestra casa sin que nos demos cuenta? ¿Qué objetos,
qué símbolos, qué recuerdos estamos colocando en nuestras paredes o en nuestras mesas sin conocer realmente la historia que traen consigo. Porque a veces pensamos que un objeto es solo decoración, solo un recuerdo de un viaje, solo un regalo que alguien nos dio con buena intención. Pero la historia de un objeto no siempre comienza en el momento en que llega a nuestra casa. Muchas veces ese objeto viene de otro lugar, de otra cultura, de otra tradición, de otra historia que nosotros desconocemos completamente. No se trata de vivir con miedo ni de mirar cada cosa con sospecha. La fe nunca nos invita a vivir dominados por el temor. Al contrario, la fe nos invita a vivir con paz, con claridad y con discernimiento. Pero también nos recuerda que el mundo espiritual existe y que el ambiente de nuestro hogar merece ser protegido con sabiduría. He visto hogares transformarse cuando las personas comienzan a prestar atención a estos detalles. No porque los objetos tengan poder por sí mismos, sino porque las decisiones que tomamos sobre lo que permitimos dentro de nuestra casa reflejan lo que queremos para nuestra familia. Un hogar puede convertirse en un lugar lleno de luz cuando quienes viven en él deciden cuidar lo que entra por sus puertas. Porque la paz de una casa es como una llama pequeña. No necesita ser enorme para iluminar todo el lugar, pero sí necesita ser protegida. Si dejamos las ventanas abiertas en medio de una tormenta, el viento puede apagar esa llama sin que nos demos cuenta. Y algo parecido puede ocurrir con el ambiente espiritual de un hogar. Tal vez hoy alguien está escuchando estas palabras y comienza a recordar ciertas cosas dentro de su propia casa. Tal vez recuerdas algún objeto que llegó hace tiempo, algún regalo extraño, alguna decoración que siempre te produjo una sensación difícil de explicar. No es necesario reaccionar con miedo, pero sí es sabio detenerse un momento y reflexionar, porque el hogar es el lugar donde debería habitar la paz, donde los hijos deberían crecer sintiéndose seguros, donde cada habitación debería respirar tranquilidad. Y cuando esa paz se pierde, vale la pena hacer preguntas, vale la pena observar con más atención, vale la pena cuidar lo que permitimos dentro de nuestras puertas. Y es justamente aquí donde comienza una conversación que muchos evitan tener. Una conversación sobre ciertos objetos, ciertas tradiciones y ciertas cosas que a veces entran en las casas sin que las personas comprendan completamente su significado. Porque algunos de esos objetos parecen inofensivos a primera vista, pero con el tiempo pueden convertirse en algo más que simple decoración. Y en la próxima parte vamos a hablar precisamente de eso. De cómo algunas cosas que parecen pequeñas, silenciosas e inofensivas pueden, sin que lo notemos, convertirse en puertas abiertas que afectan la paz de nuestro hogar. Porque entender esa realidad es el primer paso para recuperar la tranquilidad que toda familia merece. Hay algo que quiero decirte con mucha calma esta noche, porque cuando hablamos de guerra espiritual, muchas personas imaginan escenas dramáticas, oscuras, casi cinematográficas, pero la mayoría de las veces no funciona así. El enemigo rara vez entra derribando la puerta, casi siempre entra como entra el polvo por una ventana que quedó apenas abierta. Y lo más inquietante es que muchas veces esa ventana no parece peligrosa. Puede ser un objeto decorativo, un regalo que alguien te trajo de un viaje, un recuerdo que compraste en un mercado artesanal, algo pequeño, aparentemente inofensivo. Permíteme contarte una historia. Hace algunos años, una mujer me escribió después de una conferencia. Tenía alrededor de 45 años, 2 hijos adolescentes y un matrimonio que durante años había sido estable. Pero de repente su casa empezó a cambiar. Nada dramático al principio, solo pequeñas cosas. Discusiones por cualquier motivo, un ambiente pesado, dificultad para dormir, los hijos irritables y el esposo cada vez más distante. Ella pensó que era estrés, que tal vez era la rutina, que quizás estaban atravesando una etapa difícil como cualquier familia. Pero una noche, mientras ordenaba la sala, miró algo que estaba sobre una repisa. Era una máscara africana que una amiga le había regalado después de un viaje. Era bonita, tallada en madera, con colores intensos. Durante meses había estado allí como simple decoración nada más, pero aquella noche sintió algo extraño. No miedo, más bien una incomodidad difícil de explicar, como cuando entras en una habitación y percibes que el ambiente está cargado. Entonces recordó algo que había escuchado en una predicación.
No todo lo que parece arte es solo arte. Ahora escúchame con atención, porque no estoy diciendo que toda pieza cultural sea mala. Dios ama las culturas del mundo. Dios creó la diversidad de pueblos y tradiciones. Pero también es verdad que muchas culturas han tenido prácticas espirituales que no provienen de Dios. Rituales, invocaciones, consagraciones a espíritus, y algunos objetos fueron creados específicamente para esos rituales. No eran decoración, eran instrumentos espirituales. La Biblia habla de esto más veces de lo que imaginamos. En el libro de Hechos, cuando muchas personas comenzaron a seguir a Cristo, hicieron algo que hoy parecería radical. Trajeron sus libros de magia, sus objetos de hechicería y los quemaron públicamente. No los guardaron por si acaso, no dijeron, bueno, lo dejaré como recuerdo. Los destruyeron. ¿Por qué? Porque entendieron algo muy profundo. Hay cosas que abren puertas espirituales y cuando una puerta está abierta, alguien puede entrar. Ahora quiero que imagines tu hogar por un momento. Piensa en tu casa como si fuera un jardín. Cuando un jardín está bien cuidado, hay flores, hay luz, hay vida. Pero si alguien deja la puerta abierta, pueden entrar insectos, maleza, cosas que poco a poco empiezan a dañar ese lugar. Al principio parece insignificante, una pequeña hierba, un pequeño insecto, pero con el tiempo todo cambia. Lo mismo ocurre en el ambiente espiritual de una casa. La paz no desaparece de un día para otro, se va desgastando lentamente. Primero llega una incomodidad difícil de explicar, luego llegan discusiones pequeñas, después llegan noches sin descanso. Y muchas familias nunca se detienen a preguntar qué está entrando en nuestra casa. Vivimos en una época donde todo se mezcla. Espiritualidad oriental, símbolos místicos, amuletos de buena suerte, objetos energéticos. La cultura moderna los presenta como algo elegante, incluso espiritual. Pero espiritual no siempre significa santo. Hay espiritualidades que acercan a Dios y hay espiritualidades que abren puertas a otras fuerzas. Por eso la Biblia habla tanto del discernimiento. Discernir no significa vivir con paranoia, no significa ver demonios en cada esquina. Significa aprender a escuchar esa pequeña alarma que Dios puso en el corazón, esa sensación que dice, algo aquí no está bien. Muchas veces el Espíritu Santo susurra antes de que la tormenta llegue, pero el problema es que vivimos tan distraídos que dejamos de escuchar. Volvamos a aquella mujer. Después de sentir esa incomodidad, tomó la máscara entre sus manos y la miró con detenimiento, decidió investigar su origen. Descubrió que ese tipo de máscara se utilizaba en rituales de invocación espiritual en ciertas tribus. No era solo arte. Había sido creada para representar un espíritu protector. Pero ese espíritu no era el espíritu de Dios. Esa noche tomó una decisión, no dramática ni teatral. Simplemente bajó la máscara de la repisa, oró en silencio y decidió sacarla de su casa. A la semana siguiente me escribió nuevamente. No dijo que todo cambió mágicamente, pero sí dijo algo muy interesante. La casa se siente diferente. Esa fue su frase, la casa se siente diferente. Porque los hogares también tienen atmósferas. Tú puedes entrar en una casa donde hay paz y sentirlo inmediatamente, y también puedes entrar en una casa donde hay tensión y percibirlo sin que nadie diga una palabra. La atmósfera espiritual existe. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso significa que hay ambientes donde la presencia de Dios se siente. Pero también significa que hay ambientes donde otras influencias pueden manifestarse. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Quién decide qué entra en tu casa? No los diseñadores de interiores, no las modas espirituales de internet, no las tendencias culturales. Tú. Dios te dio autoridad sobre tu hogar. En el libro de Josué hay una frase que siempre me conmueve. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo yo intentaré, no dijo veremos qué pasa. Dijo mi casa, porque entendí algo fundamental. Un hogar es un territorio espiritual y todo territorio necesita protección. Déjame decir algo que tal vez no esperabas escuchar. La guerra espiritual no empieza en una iglesia, empieza en la sala de tu casa. Empieza en las decisiones pequeñas, en lo que permites entrar, en lo que decides mantener y también en lo que decides sacar. Porque a veces proteger tu hogar no significa traer algo nuevo, a veces significa retirar lo que nunca debió estar allí. Objetos, símbolos, prácticas,
Cosas que entraron como decoración, pero que en realidad cargan historias espirituales que no conocemos. Ahora quiero que hagas algo sencillo. Imagina caminar lentamente por cada habitación de tu casa. La sala, el dormitorio, el pasillo. Mira los objetos que te rodean y pregúntate con honestidad, ¿de dónde viene esto? ¿Qué representa? ¿Qué historia espiritual puede estar asociada a este objeto? No con miedo, sino con discernimiento. Porque el objetivo no es vivir asustados, el objetivo es vivir en paz. Jesús dijo algo hermoso en el Evangelio de Juan: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la paz frágil del mundo, no una paz superficial, sino una paz profunda. Una paz que llena una casa, una paz que calma la mente antes de dormir, una paz que protege a los hijos mientras descansan. Pero esa paz necesita espacio. La luz siempre necesita espacio para entrar. Y a veces, para que la luz entre, primero hay que retirar algunas sombras. En la próxima parte vamos a hablar de algo muy específico. 5 objetos que muchas personas tienen en casa sin saber el origen espiritual que hay detrás. No lo diremos para asustar a nadie, lo diremos para traer claridad, porque cuando llega la luz, las tinieblas pierden su lugar, y cuando un hogar abre la puerta a Dios, la paz comienza a regresar. Esta noche quiero que avancemos un poco más en esta conversación, porque hasta ahora hemos hablado de puertas espirituales, de atmósferas en el hogar y de cómo algunos objetos pueden influir en el ambiente de una casa. Pero ahora vamos a entrar en algo más específico. No para provocar miedo, sino para traer claridad. Porque cuando hay claridad, el corazón descansa. Y cuando el corazón descansa, la fe se fortalece. Muchas personas viven rodeadas de objetos que parecen inocentes, pero que en realidad tienen un origen espiritual que nunca se preguntaron. Los compraron en un viaje, los recibieron como regalo o simplemente les parecieron bonitos. Y ahí comienza el problema. El primer objeto del que quiero hablar esta noche es algo que se ha vuelto muy común en muchas casas del mundo: las máscaras tribales africanas. Tal vez hayas visto alguna. Están hechas de madera, a veces pintadas con colores fuertes, otras veces con rasgos exagerados. Muchas personas las compran porque les parecen exóticas, artísticas, diferentes. Las colocan en la pared de la sala o en algún rincón de la casa para dar un toque cultural al ambiente. Pero lo que muchos no saben es que muchas de esas máscaras no fueron creadas como arte decorativo, fueron creadas para rituales espirituales. En varias tribus africanas, las máscaras eran utilizadas en ceremonias donde los chamanes o líderes espirituales invocaban espíritus. En algunos casos representaban entidades protectoras. En otros casos representaban espíritus ancestrales o fuerzas sobrenaturales. La persona que usaba la máscara no solo estaba participando en una danza cultural. En muchos rituales se creía que el espíritu representado entraba simbólicamente en la persona que llevaba la máscara. Ahora imagina por un momento lo que significa eso. Un objeto creado específicamente para representar o invocar una presencia espiritual termina años después colgado en la pared de una casa cristiana como simple decoración. No estoy diciendo que cada máscara tenga automáticamente una influencia maligna, pero lo que sí quiero decir es que muchos de esos objetos nacieron en contextos espirituales muy distintos a la fe en Dios. Y cuando algo fue creado con un propósito espiritual, ese propósito no desaparece simplemente porque alguien lo puso en una sala como adorno. La Biblia nos da un principio muy claro sobre esto. En el libro de Deuteronomio, Dios advierte al pueblo de Israel que no introduzcan en sus casas objetos relacionados con cultos paganos. No porque Dios sea caprichoso, sino porque esos objetos representaban alianzas espirituales con otras fuerzas. Ahora déjame hacerte una pregunta sencilla. Si tu casa es un lugar donde quieres que habite la paz de Dios, ¿por qué permitir objetos que representan invocaciones a otros espíritus? A veces la gente responde, pero para mí solo es arte. Y entiendo ese argumento. Pero la historia de un objeto no cambia solo porque nosotros decidamos ignorarla. Imagínate que alguien encuentra una llave vieja en la calle y la lleva a su casa solo porque le parece bonita. La coloca en la mesa como decoración. Pero esa llave en realidad abre una puerta específica. Aunque la persona no conozca la puerta, la llave sigue teniendo una función. Con los objetos espirituales
ocurre algo parecido. Muchos tienen un significado que va más allá de lo estético. Y aquí es donde entra algo muy importante que la Biblia llama discernimiento. Discernir significa aprender a mirar más allá de la superficie. No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que parece arte es solo arte. El discernimiento espiritual es como una luz interior que nos ayuda a reconocer cuando algo no encaja con la presencia de Dios en nuestra vida. Y muchas veces ese discernimiento se manifiesta como una pequeña incomodidad en el corazón. Tal vez alguna vez entraste en una habitación y sentiste que algo no estaba bien aunque no pudieras explicarlo. Tal vez viste un objeto en algún lugar y sentiste una inquietud difícil de describir. Muchas personas ignoran esas señales, pero otras han aprendido a escucharlas. Porque el Espíritu de Dios muchas veces habla en voz baja, no siempre con truenos o señales espectaculares. A veces habla con un simple susurro en el corazón. Y ese susurro puede salvarnos de muchas influencias que no necesitamos en nuestra vida. Recuerdo a un hombre que me contó algo curioso después de una reunión. Había comprado varias máscaras durante un viaje turístico, le parecían fascinantes. Las colocó en la pared de su sala como parte de la decoración. Durante un tiempo todo parecía normal, pero poco a poco comenzaron a notar cambios en el ambiente de la casa. Nada que pudiera explicarse fácilmente, solo una sensación constante de tensión. Las discusiones comenzaron a aparecer por motivos pequeños. El descanso por la noche se volvió más difícil. Un día su esposa le dijo algo que él al principio no tomó en serio. Ella le dijo: desde que esas máscaras están en la pared, siento que la casa se volvió más pesada. Él se rió. Pensó que era imaginación. Pero después de escuchar un mensaje sobre discernimiento espiritual, decidió investigar el origen de esas piezas. Descubrió que varias de ellas estaban asociadas a rituales espirituales tradicionales. Esa noche decidió retirarlas de la pared. No hizo un espectáculo, simplemente las quitó, oró y las sacó de la casa. Semanas después me dijo algo muy interesante. No afirmó que todo cambió de manera instantánea, pero sí dijo que la atmósfera del hogar comenzó a sentirse más ligera, como si el aire fuera más limpio. A veces los cambios espirituales no son dramáticos, pero sí son reales. La paz regresa de manera silenciosa y esa paz vale más que cualquier objeto decorativo. Ahora quiero decir algo muy importante para que nadie malinterprete este mensaje. El objetivo de hablar de estos objetos no es juzgar a nadie. Muchas personas tienen cosas en casa simplemente porque no conocen su origen. La ignorancia no significa maldad, significa falta de información. Y cuando llega la información, cada persona puede tomar decisiones con sabiduría. Dios no nos llama a vivir con miedo, nos llama a vivir con luz. La luz revela lo que antes estaba oculto. Y cuando algo queda expuesto a la luz, podemos decidir si tiene lugar o no en nuestra vida. Piensa por un momento en tu hogar, ese lugar donde duermes, donde descansan tus hijos, donde compartes la mesa con tu familia. Ese lugar merece estar lleno de paz. Un hogar debería sentirse como un refugio, no como un campo de tensión invisible. Por eso es tan importante cuidar lo que entra en ese espacio. No solo las palabras que se dicen dentro de la casa, sino también los símbolos que habitan en sus paredes. Porque los símbolos hablan, aunque nadie los escuche conscientemente. En la próxima parte vamos a hablar de otro objeto muy común que muchas personas tienen en su habitación o en la habitación de sus hijos. Algo que se vende como un símbolo de protección y de buenos sueños, pero cuya historia espiritual es mucho más profunda de lo que la mayoría imagina. Y cuando conozcas esa historia, tal vez mires ese objeto con ojos completamente diferentes. Quiero que continuemos esta conversación con calma, como si estuviéramos sentados en la sala de casa, hablando de cosas importantes para el corazón. Porque cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando de películas de terror ni de historias oscuras. Estamos hablando de proteger lo más valioso que tenemos, nuestro hogar, nuestra paz y la tranquilidad de nuestra familia. Y muchas veces esa protección comienza con algo tan sencillo como mirar con nuevos ojos los objetos que hemos dejado entrar en nuestra casa. En la parte anterior hablamos de las máscaras tribales y de cómo algunos objetos pueden tener un origen espiritual que muchas personas desconocen. Hoy quiero hablar de otro objeto
que se ha vuelto muy popular en los últimos años, especialmente en habitaciones, salas y hasta en dormitorios de niños. Tal vez lo has visto colgado cerca de una ventana, sobre una cama o en la pared. Es redondo, hecho con un aro, tiene una especie de red en el centro y plumas que cuelgan hacia abajo. Estoy hablando del famoso Dreamcatcher, o como muchos lo llaman, el atrapasueños. A primera vista parece algo hermoso. De hecho, muchas personas lo compran porque creen que es un símbolo de protección. En muchas tiendas lo venden diciendo que ayuda a filtrar los sueños, atrapando las pesadillas y dejando pasar solo los sueños buenos. La idea suena bonita, casi poética, una red que captura las pesadillas para proteger el descanso de quien duerme. Pero aquí es donde necesitamos detenernos un momento y mirar más profundo. Porque el origen de este objeto no nació como decoración ni como simple símbolo artístico. El atrapasueños proviene de ciertas tradiciones espirituales de pueblos nativos de América del Norte. En esas culturas el objeto estaba asociado a creencias espirituales sobre el mundo de los sueños. Según la tradición, durante la noche los espíritus o energías invisibles circulaban alrededor de las personas mientras dormían. El atrapasueños se colocaba sobre la cama para actuar como una especie de filtro espiritual. La red atraparía los sueños malos o los espíritus negativos, mientras que los sueños buenos pasarían a través del centro y llegarían al durmiente. Ahora piensa en lo que eso significa realmente. No era solo un adorno, era un objeto creado con una función espiritual específica. Interactuar con el mundo invisible, no con el Espíritu de Dios, sino con creencias espirituales propias de otra cosmovisión. Y aquí aparece algo muy importante que muchas personas no consideran. Cuando alguien coloca un objeto espiritual en su casa, aunque lo haga sin intención religiosa, está introduciendo un símbolo que representa una creencia espiritual determinada. Imagina por un momento que alguien coloca en su casa un símbolo que representa una puerta espiritual, aunque la persona diga que solo lo usa como decoración. El símbolo sigue representando lo mismo aunque la intención haya cambiado. Es como si alguien llevara un uniforme militar sin ser parte del ejército. Aunque la persona diga que lo usa solo por moda, el uniforme sigue representando algo específico. Los símbolos tienen significado incluso cuando nosotros decidimos ignorarlo. La Biblia nos enseña que la protección verdadera no viene de objetos, no viene de amuletos ni de símbolos. Viene de la presencia de Dios. El Salmo 4 dice algo hermoso: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Observa la diferencia. La seguridad del creyente no está en un objeto colgado sobre la cama, está en la confianza en Dios. Cuando una persona cree que necesita un objeto para filtrar energías o espíritus durante la noche, sin darse cuenta está poniendo su confianza en algo que no viene del Señor. Recuerdo a una madre que me contó una historia muy simple pero muy reveladora. Su hija adolescente había decorado su habitación con varios atrapasueños que compró en una feria artesanal. Le parecían hermosos, tenían plumas de colores y pequeñas cuentas brillantes. La habitación parecía sacada de una revista de decoración, pero con el tiempo la madre comenzó a notar que su hija tenía cada vez más problemas para dormir. Se despertaba durante la noche con ansiedad, tenía sueños inquietantes y una sensación constante de intranquilidad. Al principio pensaron que era estrés por la escuela. Luego pensaron que era por el uso del teléfono antes de dormir. Pero una noche, mientras la madre ordenaba la habitación, miró los atrapasueños que colgaban sobre la cama. Recordó algo que había escuchado sobre su origen espiritual. No acusó a su hija de nada ni hizo una escena dramática. Simplemente habló con ella y le explicó de dónde venía ese objeto y qué representaba. Juntas decidieron retirarlos de la habitación. Lo interesante es lo que ocurrió después. No hubo un milagro espectacular ni luces sobrenaturales, pero con el paso de las semanas la hija comenzó a dormir mejor. La ansiedad nocturna disminuyó. La habitación se sentía más tranquila. A veces los cambios espirituales llegan de manera silenciosa, como cuando alguien abre una ventana y el aire fresco comienza a entrar poco a poco. Lo que quiero que entiendas esta noche es algo muy sencillo. El descanso de una familia no debe depender de objetos místicos. Debe depender de la presencia de Dios en el hogar.
Cuando una casa está llena de oración, de fe y de confianza en el Señor, la atmósfera cambia. No porque haya un objeto especial en la pared, sino porque la presencia de Dios trae paz. Y esa paz es mucho más poderosa que cualquier símbolo espiritual inventado por el ser humano. Tal vez mientras escuchas estas palabras estás pensando en algo que tienes en casa. Quizás un objeto que compraste sin conocer su historia. No te culpes por eso. Muchas personas simplemente no lo sabían. Lo importante no es lo que hicimos en el pasado, sino lo que decidimos hacer cuando la luz llega. La sabiduría consiste en ajustar el rumbo cuando entendemos algo nuevo. Si hay objetos en tu hogar que representan creencias espirituales que no coinciden con tu fe, tal vez es momento de preguntarte si realmente merecen ocupar un lugar en tu casa. Porque tu casa es más que un edificio, es el lugar donde descansa tu alma cada noche. Y un lugar tan importante merece estar lleno de paz, de luz y de la presencia de Dios. En la próxima parte vamos a hablar de otro tipo de objetos que muchas personas guardan en cajones, estanterías o mesas de noche. No son decoraciones grandes como las máscaras o los atrapasueños. Son cosas pequeñas, a veces escondidas, que algunas personas usan buscando protección, suerte o respuestas para el futuro. Pero esas pequeñas cosas también pueden abrir puertas que nadie imaginaba, y es importante hablar de ellas con honestidad y con sabiduría. Quiero que sigamos caminando juntos en esta conversación con tranquilidad, porque hasta ahora hemos hablado de objetos visibles, cosas que muchas veces están colgadas en la pared o colocadas en una repisa. Pero ahora vamos a hablar de algo diferente, algo que muchas veces no está a la vista de todos. A veces está guardado en un cajón, en una mesa de noche o en una caja de recuerdos. Son objetos pequeños, discretos, pero que tienen una historia espiritual muy profunda. Estoy hablando de amuletos, talismanes, cartas de tarot, libros de magia o incluso tablas de Ouija. Tal vez al escuchar estas palabras alguien piense, eso suena exagerado, yo no tengo nada de eso. Pero la verdad es que en muchas casas hay objetos relacionados con estas prácticas, aunque las personas no los usen activamente. A veces fueron un regalo, a veces un recuerdo de juventud, a veces algo que alguien compró por curiosidad. El problema no siempre es el uso constante del objeto, sino el significado espiritual que representa. Porque estos objetos fueron creados específicamente para interactuar con fuerzas espirituales fuera de la fe en Dios. Pensemos por un momento en las cartas de tarot. Hoy se venden en muchas tiendas como si fueran simplemente un juego o una herramienta de entretenimiento espiritual. Hay personas que dicen que las usan solo para divertirse o para reflexionar sobre la vida. Pero el origen del tarot no nació como un juego inocente. Fue diseñado para la adivinación, para intentar conocer el futuro o recibir supuestas revelaciones espirituales a través de símbolos. Y aquí aparece un principio bíblico muy claro. La Biblia siempre advierte contra las prácticas de adivinación. No porque Dios quiera ocultarnos la vida, sino porque el futuro pertenece a Él. Cuando las personas intentan abrir puertas espirituales para descubrir el mañana fuera de Dios, terminan entrando en territorios espirituales que no comprenden. Y esas puertas no siempre conducen a la verdad o a la paz. Muchas veces conducen a confusión, dependencia o miedo. Lo mismo ocurre con los amuletos o talismanes. Los amuletos existen desde hace miles de años. En muchas culturas se cree que ciertos objetos pueden atraer buena suerte o proteger contra energías negativas. Pueden ser pequeñas piedras, medallas, figuras simbólicas o colgantes que la gente lleva consigo. Algunos se venden con la promesa de atraer prosperidad, otros prometen alejar el mal de ojo o proteger contra fuerzas invisibles. El problema es que cuando una persona confía en un amuleto para su protección, está colocando su seguridad en algo que no viene de Dios. Imagina por un momento que alguien tiene una puerta blindada en su casa, un sistema de seguridad moderno y un guardia vigilando la entrada, pero decide confiar su seguridad en una pequeña piedra colgada en el cuello. Suena absurdo, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas viven algo parecido en el plano espiritual. Dios ofrece su protección, su paz y su cuidado, pero la gente busca seguridad en objetos que fueron creados con creencias espirituales completamente diferentes.
Recuerdo el testimonio de un hombre que asistió a una reunión hace algunos años. Durante mucho tiempo había llevado un pequeño amuleto que le regalaron cuando era joven. Le dijeron que traería protección y buena suerte. Durante años lo guardó en su cartera como un objeto especial. No pensaba mucho en eso, simplemente se había acostumbrado a llevarlo. Pero un día, escuchando una enseñanza sobre la verdadera protección espiritual, comenzó a reflexionar. Se dio cuenta de algo muy simple, pero muy profundo. Nunca había confiado completamente en Dios para su protección, porque siempre había tenido ese pequeño objeto como respaldo invisible. Era como decir, Dios me cuida, pero por si acaso también llevo esto. Esa mezcla de fe y superstición es más común de lo que imaginamos. Esa noche decidió hacer algo sencillo. Sacó el amuleto de su cartera, oró y decidió no volver a guardarlo. No porque el objeto tuviera poder por sí mismo, sino porque representaba una confianza mal colocada. A veces la guerra espiritual no tiene que ver con objetos que emiten energía o cosas espectaculares. A veces tiene que ver con aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Jesús habló muchas veces del corazón humano, porque el corazón es el lugar donde se decide en quién confiamos realmente. Si confiamos en Dios, nuestra seguridad viene de Él. Pero si confiamos en símbolos, rituales o talismanes, nuestra fe se dispersa en direcciones equivocadas. Otro objeto que merece atención es la tabla Ouija. Muchas personas la consideran un simple juego de mesa, pero su origen está directamente relacionado con intentos de comunicación con el mundo espiritual. La idea detrás de la Ouija es que los espíritus pueden mover el indicador para responder preguntas de las personas. Puede parecer curioso o incluso divertido para algunos, pero lo que está detrás de ese juego es la invitación a interactuar con entidades espirituales desconocidas. La Biblia es muy clara cuando habla de este tipo de prácticas. Dios nunca anima a las personas a buscar comunicación con espíritus fuera de Él. De hecho, las Escrituras advierten repetidamente contra consultar a los muertos o intentar recibir mensajes espirituales de fuentes ocultas. No porque Dios quiera privarnos de conocimiento, sino porque hay dimensiones espirituales que el ser humano no está llamado a explorar por su cuenta. Imagina a un niño jugando con un interruptor eléctrico sin entender lo que hace. Para él puede parecer un simple juego, pero hay fuerzas invisibles que pueden causar daño si se manipulan sin conocimiento. Algo parecido ocurre con muchas prácticas espirituales que parecen inocentes. Las personas se acercan por curiosidad, por entretenimiento o por necesidad emocional, sin entender realmente el terreno en el que están entrando. Lo que quiero decirte esta noche es muy simple. Un hogar que busca la paz de Dios no necesita amuletos, talismanes, cartas de adivinación ni objetos para comunicarse con el mundo espiritual. Un hogar necesita oración, fe y la presencia del Señor. Cuando Dios habita en una casa, la protección no depende de un objeto escondido en un cajón. Depende de una relación viva con Él. Y esa relación trae una paz que ningún amuleto puede ofrecer. Tal vez mientras escuchas estas palabras estás recordando algo que guardaste hace años. Tal vez una carta, un talismán, un libro extraño o algún objeto relacionado con prácticas espirituales del pasado. No se trata de sentir vergüenza por haberlo tenido. Muchas personas pasaron por etapas de búsqueda en su vida. Lo importante es lo que decides hacer ahora que comprendes mejor estas cosas. Porque la libertad espiritual muchas veces comienza con decisiones muy simples. En la próxima parte vamos a hablar de otro tipo de objetos que también pueden influir en el ambiente de una casa. No son necesariamente pequeños ni escondidos. De hecho, muchas veces están a la vista de todos, colocados en salas o jardines como piezas decorativas. Son estatuas o figuras religiosas de otras creencias que muchas personas conservan sin preguntarse qué representan espiritualmente. Y entender esto puede ayudarnos a tomar decisiones sabias para proteger la paz de nuestro hogar. Sigamos caminando juntos en esta conversación, porque cuando hablamos de proteger el hogar espiritualmente, muchas veces pensamos en cosas invisibles, pero olvidamos algo muy simple. Los símbolos que colocamos dentro de nuestra casa también hablan. Hablan sin palabras, hablan a través de lo que representan.
Y muchas veces esos símbolos entran en nuestras casas sin que nos demos cuenta de lo que significan realmente. No llegan con una advertencia. Llegan como recuerdos de viaje, como regalos de alguien querido, como objetos que parecen tranquilos, incluso espirituales. Hoy quiero hablar de otro grupo de objetos muy comunes en muchos hogares, estatuas o figuras religiosas de otras creencias. Puede ser una pequeña figura colocada en una repisa, una estatua en el jardín o incluso una escultura artística en la sala. Algunas personas las compran porque les parecen bonitas, porque representan paz o porque las consideran parte de la cultura del mundo. Y en muchos casos no hay mala intención en absoluto. La persona simplemente vio algo que le pareció hermoso y decidió llevarlo a casa. Uno de los ejemplos más comunes es la figura de Buda. Hoy en día se venden estatuas de Buda en tiendas de decoración, en jardines zen, en spas y en salas de meditación. Muchas personas dicen que lo colocan en casa porque representa tranquilidad, equilibrio o serenidad. Pero aquí debemos detenernos un momento y pensar con calma. Esa figura no nació como un objeto decorativo. Representa una figura central de una religión específica, el budismo, que tiene su propia visión espiritual del mundo. Para muchas personas dentro de esa tradición, la estatua de Buda no es simplemente arte, es un símbolo espiritual profundo. En algunos contextos incluso es objeto de veneración. Ahora imagina lo que significa colocar ese símbolo dentro de una casa donde se desea honrar a Dios. No se trata de atacar otras culturas ni de faltar el respeto a otras creencias. Se trata de entender que cada símbolo religioso representa una cosmovisión espiritual particular. La Biblia enseña algo muy importante sobre esto. A lo largo de las Escrituras, Dios advierte repetidamente contra introducir ídolos o figuras de otras deidades dentro del espacio dedicado a Él. No porque Dios tema a otros dioses, sino porque esos símbolos representan alianzas espirituales con creencias diferentes. El corazón humano es muy sensible a los símbolos. Lo que vemos todos los días comienza a formar parte de nuestro ambiente espiritual. Recuerdo una historia sencilla que alguien me contó después de una conferencia. Una pareja había decorado su casa con varios objetos traídos de viajes por Asia. Entre ellos había una estatua grande de Buda en la sala. Les parecía elegante y relajante. Durante años estuvo allí sin que le prestaran mucha atención. Un día invitaron a un amigo creyente a cenar. Mientras conversaban, el amigo miró la estatua y preguntó con curiosidad si sabían lo que representaba. La pareja respondió que solo era decoración, nada más. El amigo no los criticó ni hizo un sermón. Simplemente les explicó con respeto el origen espiritual de esa figura y cómo en muchas tradiciones se considera un objeto de veneración. Esa conversación los hizo reflexionar. Esa noche comenzaron a preguntarse algo muy simple. Si nuestra casa es un lugar donde queremos honrar a Dios, ¿por qué mantener símbolos religiosos de otras creencias en nuestro espacio familiar? No fue una decisión impulsiva. Lo pensaron durante varios días. Finalmente decidieron retirar la estatua. Lo interesante que después dijeron algo que escuché muchas veces en situaciones similares: la casa se siente diferente. No porque la estatua tuviera un poder visible, sino porque los símbolos influyen en la atmósfera espiritual de un lugar. Los símbolos hablan de lo que valoramos, de lo que honramos y de lo que permitimos en nuestro espacio personal. Ahora quiero decir algo muy importante para evitar malentendidos. Respetar a otras culturas y religiones es algo correcto y necesario. Vivimos en un mundo diverso y el respeto es fundamental. Pero respetar no significa adoptar símbolos espirituales que no corresponden con nuestra fe. Podemos apreciar la cultura de otros pueblos sin llevar a nuestro hogar símbolos religiosos que representan creencias diferentes. Imagina por un momento que tu casa es como un altar espiritual, no un altar físico, sino un espacio donde tu familia vive, descansa y crece. Cada objeto dentro de ese espacio envía un mensaje silencioso sobre lo que se honra allí. Si una casa está llena de símbolos que representan diferentes creencias espirituales, el mensaje se vuelve confuso.
Pero cuando una casa está centrada en Dios, el ambiente se vuelve claro. Jesús habló muchas veces sobre la importancia de un corazón dividido. Dijo que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Ese principio también puede aplicarse al ambiente espiritual de una casa. Cuando tratamos de mezclar muchas influencias espirituales diferentes, terminamos perdiendo la claridad de nuestra fe. Pero cuando elegimos conscientemente qué símbolos entran en nuestro hogar, estamos afirmando quién gobierna ese espacio. Tal vez ahora estás pensando en algún objeto que tienes en casa, una estatua pequeña, una figura religiosa, algo que llegó como recuerdo de viaje. No se trata de sentir culpa por haberlo tenido. Muchas personas simplemente nunca reflexionaron sobre su significado espiritual. La vida está llena de cosas que aprendemos con el tiempo. Y cuando aprendemos algo nuevo, tenemos la oportunidad de tomar decisiones diferentes. La protección espiritual de una casa no siempre comienza con grandes oraciones o ceremonias. Muchas veces comienza con actos simples de discernimiento. Mirar alrededor, evaluar lo que tenemos y decidir qué representa realmente cada cosa. Cuando una familia decide llenar su hogar con símbolos que honran a Dios, el ambiente cambia poco a poco. La paz se vuelve más profunda, la claridad espiritual crece y la presencia de Dios se vuelve más evidente. Pero aún hay otro tipo de objetos del que necesitamos hablar. No son necesariamente símbolos religiosos ni herramientas espirituales directas. Son objetos antiguos, heredados o comprados en mercados de antigüedades. Cosas que tienen historia, que pasaron por muchas manos antes de llegar a nuestra casa. Y a veces esa historia incluye experiencias espirituales que desconocemos. En la próxima parte vamos a explorar por qué algunos objetos antiguos pueden influir en la atmósfera de un hogar y cómo el discernimiento también es importante en esos casos. Quiero que avancemos un poco más en esta conversación porque hasta ahora hemos hablado de máscaras, de atrapasueños, de amuletos y de estatuas espirituales. Pero hay otro tipo de objetos que muchas veces entran en las casas sin que nadie sospeche nada. No vienen de rituales visibles ni de religiones conocidas, vienen del pasado. Son objetos antiguos heredados o comprados en tiendas de antigüedades. Cosas que parecen tener solo valor histórico o decorativo, pero que a veces traen consigo una historia que nadie conoce completamente. Muchas personas aman los objetos antiguos y es comprensible. Hay algo fascinante en una pieza que sobrevivió al paso del tiempo. Un espejo antiguo, una caja de madera tallada, un reloj viejo, una pintura que parece tener décadas de historia. Los mercados de antigüedades están llenos de objetos así, cada uno con su propio recorrido. Pasaron por casas diferentes, por manos distintas, por momentos felices y momentos difíciles de otras personas. Y muchas veces terminan en nuestra casa simplemente porque nos parecieron hermosos. El problema no es el objeto en sí mismo. Un mueble antiguo no tiene necesariamente algo negativo, pero aquí aparece algo que muchas personas nunca consideran. Los objetos guardan historia. No una historia mágica, como en las películas, pero sí una historia humana. Cada objeto fue parte de la vida de alguien. Estuvo presente en momentos de alegría, de conflicto, de decisiones importantes. Y cuando traemos cosas del pasado a nuestra casa, también traemos una parte de esa historia que desconocemos. Imagina por un momento que compras una casa muy antigua. Antes de mudarte, lo primero que haces es limpiar, pintar, ordenar y preparar el espacio para una nueva etapa. Nadie entra a una casa vieja sin antes revisarla y renovarla. Lo mismo debería ocurrir cuando introducimos objetos que vienen de lugares o historias desconocidas. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con discernimiento. El discernimiento espiritual es como una especie de sabiduría que nos ayuda a evaluar lo que entra en nuestro hogar. Recuerdo la historia de una mujer que heredó un viejo baúl de su abuela. Era un baúl hermoso, hecho de madera oscura con detalles metálicos. Durante años estuvo guardado en el ático de la casa familiar. Cuando la abuela falleció, la mujer decidió llevarlo a su casa como recuerdo. Lo colocó en su habitación como una pieza decorativa y también para guardar algunas cosas personales. Al principio era solo eso, un recuerdo familiar lleno de nostalgia, pero con el tiempo comenzó a sentir algo extraño. No podía explicar exactamente qué era.
Solo tenía la sensación de que su habitación se sentía diferente. No era miedo, era más bien una incomodidad constante, algo que no podía nombrar con claridad. Una tarde, hablando con su madre sobre el baúl, descubrió algo que no sabía. Ese baúl había pertenecido originalmente a un pariente lejano que estaba involucrado en prácticas espirituales extrañas muchos años atrás. La mujer no sabía qué pensar. Tal vez era solo coincidencia, tal vez era imaginación, pero decidió hacer algo muy sencillo. Sacó el baúl de la habitación y lo guardó en otro lugar fuera de la casa. Lo interesante fue lo que ocurrió después. La sensación de incomodidad desapareció con el tiempo. La habitación volvió a sentirse ligera y tranquila. ¿Significa esto que todos los objetos antiguos tienen algo negativo? No. Pero sí nos recuerda algo importante. No todo lo que viene del pasado pertenece necesariamente a nuestro presente. A veces guardamos cosas por nostalgia, por apego emocional o por el valor sentimental que tienen, y eso es completamente humano. Los recuerdos forman parte de nuestra vida. Pero hay momentos en los que necesitamos preguntarnos si un objeto realmente aporta paz a nuestro hogar o si simplemente ocupa espacio por costumbre. La paz del hogar es demasiado valiosa para ignorar esas preguntas. La Biblia habla muchas veces sobre limpiar lo que contamina el espacio espiritual de una casa o de una comunidad. No se trataba solo de suciedad física. Muchas veces se trataba de eliminar objetos o prácticas que no estaban alineadas con la presencia de Dios. Era una forma de recordar que el lugar donde vivimos también refleja nuestras decisiones espirituales. Cuando una familia decide cuidar el ambiente espiritual de su casa, está diciendo algo muy poderoso: este lugar pertenece a Dios. A veces las personas piensan que la guerra espiritual ocurre solo en lugares extremos o en situaciones dramáticas, pero muchas veces ocurre en decisiones pequeñas, en lo que permitimos que permanezca en nuestro espacio, en lo que decidimos conservar y en lo que elegimos dejar atrás. La guerra espiritual no siempre es una batalla visible. Muchas veces es una batalla silenciosa por la paz del corazón y la armonía del hogar. Si alguna vez sentiste que cierto objeto en tu casa trae una sensación extraña, no ignores esa impresión tan rápido. No significa que todo sea necesariamente negativo, pero sí puede ser una invitación a observar con más atención. El Espíritu de Dios muchas veces nos guía con pequeñas alertas interiores, no para generar paranoia, sino para ayudarnos a vivir con sabiduría. Tal vez mientras escuchas estas palabras estás recordando algún objeto heredado, algo que llegó a tu casa sin que conozcas completamente su historia. No necesitas tener miedo. La fe en Dios es más fuerte que cualquier historia del pasado. Pero también es sabio evaluar si ese objeto realmente aporta paz o si simplemente permanece allí por hábito. La libertad espiritual muchas veces comienza cuando aprendemos a soltar cosas que ya no tienen lugar en nuestra vida. En la próxima parte vamos a hablar de algo aún más importante que todos los objetos que hemos mencionado hasta ahora. Porque después de identificar lo que podría estar afectando el ambiente de un hogar, llega el momento de hacer algo positivo. No basta con retirar cosas. Es necesario llenar el hogar con algo nuevo. Vamos a hablar de cómo consagrar una casa a Dios, cómo llenar cada habitación con paz y cómo transformar el ambiente espiritual de un hogar para que se convierta verdaderamente en un refugio de descanso. Hemos hablado durante varias partes sobre objetos que pueden influir en el ambiente espiritual de una casa. Máscaras, atrapasueños, amuletos, estatuas y hasta objetos antiguos con historias desconocidas. Pero ahora quiero que cambiemos el enfoque por un momento, porque la vida espiritual no se trata solo de quitar cosas, también se trata de llenar el espacio con algo mucho más fuerte: la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios llena un hogar, el ambiente cambia de una manera profunda y real. Imagina por un momento una casa que estuvo cerrada durante meses. El aire se vuelve pesado, el polvo se acumula, las ventanas permanecen cerradas. Cuando alguien finalmente entra, lo primero que hace es abrir las ventanas. Deja entrar la luz, deja entrar el aire fresco. Poco a poco el lugar comienza a sentirse diferente. No porque alguien hizo algo mágico, sino porque el ambiente fue renovado. Algo parecido ocurre cuando una familia decide consagrar su hogar a Dios.
Consagrar una casa no significa realizar un ritual complicado. No significa repetir palabras especiales ni hacer algo misterioso. Consagrar una casa significa reconocer que ese lugar pertenece a Dios. Significa invitar su presencia a cada habitación, a cada rincón, a cada momento de la vida familiar. Es una decisión espiritual sencilla pero poderosa. Es decir, Señor, este hogar es tuyo. Queremos que tu paz habite aquí. Muchas personas piensan que la paz en el hogar depende solamente de evitar conflictos o de tener una casa bonita. Pero la verdadera paz viene de algo más profundo. Viene de la presencia de Dios. Cuando Dios habita en un hogar, algo cambia en el ambiente invisible. Las conversaciones se vuelven más suaves, el descanso se vuelve más profundo, las relaciones encuentran más paciencia. No significa que los problemas desaparecen por completo, pero la forma de enfrentarlos cambia. Recuerdo una familia que atravesaba un tiempo difícil. Había discusiones frecuentes, tensión constante y una sensación de cansancio emocional en la casa. No era un problema de dinero ni de espacio. ¿Era algo más difícil de explicar? Un día decidieron hacer algo muy simple. Se reunieron en la sala una noche y comenzaron a orar juntos. No era algo que hicieran habitualmente, pero sintieron la necesidad de hacerlo. Esa noche no ocurrió nada espectacular, no hubo luces ni señales extraordinarias, pero algo comenzó a cambiar poco a poco. La oración empezó a convertirse en una práctica semanal, luego en algo más frecuente. Con el tiempo, la atmósfera de la casa comenzó a sentirse diferente. Las discusiones disminuyeron, el ambiente se volvió más tranquilo. No porque alguien decoró la casa de otra manera, sino porque la presencia de Dios empezó a ocupar un lugar central en la vida familiar. Consagrar un hogar también significa cuidar lo que entra en ese espacio, no solo objetos físicos, sino también palabras, actitudes y hábitos. Las palabras que se dicen dentro de una casa tienen un poder enorme. Una casa llena de críticas constantes se vuelve pesada. Una casa llena de gritos pierde su armonía. Pero una casa donde se habla con respeto, donde se ora y donde se agradece a Dios, crea una atmósfera completamente diferente. La Biblia dice algo muy hermoso en el libro de Josué. Él declaró frente a su pueblo: yo y mi casa serviremos al Señor. Observa que no dijo solo yo serviré al Señor, dijo mi casa. Esa declaración habla de una decisión familiar, una decisión que afecta el ambiente del hogar. Cuando una familia decide que Dios será el centro de su vida, esa decisión comienza a transformar el espacio donde viven. Tal vez alguien está escuchando esto y piensa que su casa está muy lejos de ese tipo de paz. Tal vez hay conflictos, preocupaciones o heridas emocionales dentro del hogar. Pero quiero decir algo importante: la presencia de Dios no necesita una casa perfecta para entrar. Dios no espera que todo esté ordenado para acercarse. Él entra precisamente en medio de las situaciones imperfectas para traer restauración. Consagrar un hogar puede comenzar con algo tan simple como una oración en voz baja. Tal vez una madre caminando por las habitaciones mientras todos duermen, pidiendo a Dios que llene ese lugar con su paz. Tal vez un padre orando en silencio antes de ir a dormir, entregando las preocupaciones familiares al Señor. Tal vez una familia reuniéndose unos minutos para agradecer a Dios por el día. Esos pequeños actos crean algo poderoso con el tiempo. La guerra espiritual no siempre se gana con grandes discursos. Muchas veces se gana con pequeños actos de fe repetidos día tras día. Una oración sencilla, una decisión de confiar en Dios, un momento de silencio para escuchar su voz. Cada uno de esos actos abre espacio para que la presencia de Dios habite en el hogar. Y cuando Dios habita en un lugar, la oscuridad pierde terreno. A veces las personas buscan paz en objetos especiales, en rituales extraños o en símbolos misteriosos. Pero la paz verdadera no viene de un objeto colgado en la pared, viene de una relación viva con Dios. Cuando esa relación crece, el hogar se convierte en un refugio. Un lugar donde el corazón puede descansar incluso en medio de las dificultades de la vida. Tal vez ahora mismo estás pensando en tu propia casa. Tal vez te preguntas cómo empezar. No necesitas algo complicado. Puedes comenzar hoy mismo. Camina por tu casa con una oración sencilla.
Pide a Dios que su presencia llene cada habitación. Pide que la paz del Señor habite en el lugar donde duermes, donde comes, donde tu familia conversa. Ese acto simple puede marcar el inicio de un cambio profundo. En la próxima parte vamos a hablar de algo muy importante: cómo reconocer las señales de que un hogar necesita restauración espiritual. Porque a veces el corazón siente que algo no está bien, pero no sabe cómo explicarlo. Vamos a explorar esas señales con calma para entender cuándo es momento de hacer un cambio y abrir nuevamente la puerta para que la paz de Dios gobierne el hogar. Hay algo inquietante en los objetos pequeños. No hacen ruido, no llaman la atención y sin embargo a veces son los que más profundamente se infiltran en una casa. Quiero que imagines esto por un momento. Una mujer limpia su sala un martes por la tarde, sacude los cojines, ordena las mesas, acomoda las cortinas. Todo parece completamente normal. Pero debajo de una mesa, detrás de un jarrón, encuentra algo extraño. Una pequeña bolsita, un paquete diminuto atado con hilo oscuro. Dentro hay tierra, tal vez una pluma, tal vez un pequeño hueso. Y de pronto una pregunta atraviesa su mente como un relámpago silencioso. ¿Quién puso esto aquí? Amigo, amiga, la Biblia nos enseña que el enemigo no siempre actúa de forma visible. A veces intenta sembrar miedo a través de símbolos, objetos o rituales que parecen tener poder. Pero hoy quiero que entiendas algo muy importante. No es el objeto el que tiene poder. El verdadero campo de batalla siempre está en el corazón humano. El enemigo quiere que tú veas un objeto y sientas terror. Quiere que observes un símbolo extraño y creas que tu hogar está condenado. Sin embargo, la Escritura nos recuerda una verdad poderosa, una verdad que atraviesa los siglos. La luz siempre es más fuerte que la oscuridad, siempre lo ha sido y siempre lo será. Quiero hablarte ahora del quinto objeto del que muchas personas hablan cuando se refieren a maldiciones o prácticas de brujería. No para sembrar miedo en tu corazón, sino para darte discernimiento espiritual. El quinto objeto es algo que muchos no esperan, algo que está presente en casi todas las casas del mundo: los espejos. Sí, los espejos. Objetos cotidianos que usamos cada mañana sin pensarlo demasiado, pero que en algunas prácticas ocultistas han sido utilizados durante siglos como herramientas simbólicas. Hay quienes creen que los espejos pueden funcionar como portales espirituales. Hay rituales que se realizan frente a ellos, pronunciando palabras oscuras o invocaciones que pretenden abrir puertas invisibles. Otros colocan símbolos detrás del marco o escriben marcas ocultas que nadie ve a simple vista. Ahora escucha bien lo que voy a decir, porque es importante mantener el equilibrio espiritual. No estoy diciendo que un espejo en tu casa sea peligroso, ni que debas vivir con paranoia o miedo cada vez que te mires en uno. Lo que sí quiero que comprendas es que muchas prácticas ocultistas intentan usar lo cotidiano como símbolo espiritual. Un espejo, una fotografía, un objeto decorativo, algo aparentemente normal, no porque tengan poder real, sino porque el enemigo busca infiltrarse en lo familiar, en lo que parece inofensivo. Pero aquí es donde entra la verdad del Evangelio, una verdad que transforma completamente la perspectiva. Cuando una casa está llena de oración, cuando una familia busca a Dios, cuando el nombre de Cristo es pronunciado dentro de esas paredes, entonces ningún objeto tiene autoridad espiritual sobre ese lugar, ninguno. No importa quién lo haya colocado, no importa qué intención haya detrás, porque la presencia de Dios es más fuerte que cualquier intento humano de manipular lo espiritual. Recuerdo una historia que escuché hace algunos años. Una mujer se acercó después de una conferencia con lágrimas en los ojos. Me dijo: pastor, creo que alguien ha intentado maldecir mi casa. Le pregunté qué le hacía pensar eso. Me explicó que durante varias semanas había encontrado pequeños objetos enterrados en su jardín. Piedras envueltas en tela, hilos rojos, pequeños paquetes escondidos entre las plantas. Su miedo creció día tras día. Cada noche dormía peor. Cada ruido en la casa parecía una señal. Cada sombra parecía confirmar sus temores. Entonces le hice una pregunta muy simple. Una de esas preguntas que parecen pequeñas, pero que revelan grandes verdades. Le pregunté: ¿quién es el Señor de tu casa? Ella respondió sin dudar: Jesús. Entonces le dije algo que quiero que también escuches hoy. Si Cristo es el Señor de tu casa, entonces ningún objeto tiene autoridad sobre ese lugar.
puedes retirarlo, puedes desecharlo, puedes orar y el miedo pierde su poder. Porque muchas veces el verdadero objetivo de estas prácticas no es producir un daño espiritual real, sino sembrar terror en el corazón de las personas. Y el miedo es una puerta muy peligrosa. Cuando el corazón se llena de miedo, la paz comienza a debilitarse. Por eso la Biblia repite una frase una y otra vez a lo largo de sus páginas: no temas. No temas cuando la noche parece oscura. No temas cuando aparecen dudas. No temas cuando la mente imagina peligros que quizá ni siquiera existen. Piensa en esto por un momento. Jesús caminó entre personas poseídas, entre espíritus malignos, entre lugares donde la oscuridad espiritual parecía dominar. Y sin embargo nunca mostró miedo. Nunca. Porque la luz no teme a la oscuridad. Es la oscuridad la que teme a la luz. Tal vez alguien que escuche estas palabras ahora mismo ha encontrado algo extraño en su casa, un objeto que no reconoce, algo que alguien dejó y que despertó preguntas inquietantes. Tal vez el pensamiento comenzó a crecer lentamente y si es una maldición, quiero que escuches esto con claridad. Tu autoridad espiritual no viene de objetos, ni de símbolos, ni de rituales humanos. Tu autoridad espiritual viene de tu relación con Dios. Si tu casa es un lugar donde se ora, si tu casa es un lugar donde se busca la presencia de Dios, si tu casa es un lugar donde el nombre de Cristo se pronuncia con fe, entonces esa casa ya tiene protección espiritual. También quiero decir algo que muchas veces olvidamos. No todo objeto extraño es brujería. A veces el miedo exagera lo que vemos, a veces la imaginación completa lo que la realidad no explica. Por eso el discernimiento espiritual es tan importante. Ni paranoia, ni ingenuidad, sabiduría. A lo largo de la Biblia vemos que los objetos solo adquieren significado cuando las personas depositan fe en ellos. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo comenzó a confiar más en el objeto que en Dios mismo, perdió su verdadero significado espiritual. Algo similar ocurre con cualquier objeto oscuro. Su supuesto poder depende del miedo que genera en las personas. Cuando el miedo desaparece, la influencia también desaparece. Quiero que imagines tu casa esta noche. Las paredes, las ventanas, las habitaciones. Tal vez estás escuchando estas palabras desde tu cama, quizá con las luces apagadas, tal vez buscando un poco de paz antes de dormir. Déjame decirte algo que puede traer tranquilidad a tu corazón. Tu casa no está definida por los objetos que hay dentro, sino por la presencia espiritual que la habita. Si hay oración, hay paz. Si hay fe, hay luz. Si hay confianza en Dios, no hay lugar para la maldición, porque la bendición siempre es más fuerte que cualquier intento de oscuridad. Siempre. Y en la última parte de este mensaje quiero hablarte de algo aún más importante que los objetos. Algo que muchas personas olvidan. El enemigo no solo intenta entrar a través de símbolos o cosas materiales, a veces intenta entrar a través de pensamientos, a través del miedo, a través de la duda silenciosa que se instala en la mente. En la próxima parte vamos a descubrir la verdad más poderosa de todas, la razón por la cual ninguna maldición puede permanecer donde la presencia de Dios es bienvenida. Porque cuando esa verdad se entiende profundamente, la oscuridad pierde su voz y la paz vuelve a ocupar su lugar.
This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost